Subirse a un avión siempre nos ha causado, en nuestra inconsciencia, un poquito de miedo. Cuando estamos siempre en vuelo y miramos hacia abajo, pensamos que vamos a caer al vacío sin escapatoria. No se engañen. Subirse al avión es el medio más seguro para viajar. Sin embargo, a veces ocurren algunas tragedias, digamos, inexplicables. Ocurren tragedias también por errores humanos. Y en este caso vamos a tratar nosotros sobre las catástrofes aéreas. Tengo aquí en mis manos un accidente muy importante que ocurrió aquí en España, que fue precisamente en agosto de 1973, Los Héroes de Huelva, escrito por Gustavo Doménech. Y lo tenemos aquí con nosotros. Gustavo, bienvenidos a esta casa. Déjanos un poquito de tus misterios, ¿no? Encantado de estar aquí Gustavo, con vosotros. ¿Qué ha pasado realmente con ese accidente de Huelva? Un pueblecito en Guadalajara, y por lo visto el pueblo ha sido un protagonista inesperado también de ese accidente. ¿Qué nos cuentas? Pues fue un avión militar americano en 1973, como ya has dicho. El 28 de agosto venía de Atenas con 25 personas a bordo, 8 eran la tripulación y 17 eran pasajeros. Y cuando estaban en fase de aterrizaje en Torrejón, el aeropuerto militar de Torrejón, se estrellan en unas colinas, unos montes que hay cerca de un pueblecito de 150 habitantes, que es Huelva. Y era verano y estaban allí pues la gente aún haciendo después de la cena, ¿no?, la sobremesa, y oyen una explosión. Claro, no sabían lo que había, ellos no sabían que era un avión. Y de ahí se empieza a movilizar el pueblo para ver qué había ocurrido en el... La verdad que Gustavo, en este accidente, por si muchos no lo saben, el accidente ocupó 25 víctimas, realmente, si no me equivoco. 24. 24, gracias por la corrección, porque realmente está en la número 25, que es la única superviviente. Es un superviviente, Hugo. Increíble. Ha tenido demasiada suerte esa persona, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Cómo se ha podido salvar? Pues los propios militares que hacen la investigación, cuando hacen el atestado, ¿no?, hay un cuadro que pone la causa por la que se salva a alguien en un accidente. Y la causa número 10 para ellos es suerte. O sea, lo etiquetan como suerte, no tiene explicación. Entonces, un milagro, como lo llamaríamos, milagro, el ángel de la guarda, no sé. Estuvo, vamos, no era su día, porque tuvo mucha suerte en todo. Hasta las dos personas que lo rescatan, Antonio Beas y Víctor Martínez, los que lo suben al coche, el único coche que había en el pueblo en aquella época, un 127, el único que había en el pueblo. Pero es que ellos no eran de Huelva, estaban casados con sus mujeres, eran de Huelva, pero ellos vivían en Madrid. Y por las casualidades, ese fin de semana coincidió que estaban allí. O sea que si no hubieran sido por ellos, ese único superviviente hubiera fallecido, porque no lo hubieran podido llevar a tiempo al hospital. Entonces ellos lo cargan en el 127 sí. Y tiran hacia el hospital de Guadalajara. Increíble. Y lo llevan allí. En el hospital de Guadalajara le hacen los primeros, le escayolan porque tenía las piernas dañadas de la caída. Bueno, no hemos dicho cómo sobrevive, ¿no? El avión se estrella contra el terreno y cuando impacta, el primer impacto ellos intentan recuperar. Entonces hace un primer intento de levantado y no puede. En el segundo, que vuelve a golpear en tierra, la cabina se parte por detrás y todo el resto del avión pasa por encima de la cabina. Y él iba sentado, como estamos nosotros, pues la parte de atrás sería la pared de la cabina y eso le desaparece. Y su asiento con él, con los cinturones, sale disparado por el aire. Entonces cae eso contra el terreno y entonces se hace daño en las piernas, en un ojo, pero sobre todo en las piernas. Pero esa tripulación, Gustavo, todos eran militares de los Estados Unidos. Se supone que era una tripulación muy experimentada para que pudiera ocurrir esa tragedia. ¿Eso fue una tragedia por un error humano, por decirlo? ¿O hubo alguna circunstancia que se haya sospechado de un supuesto ataque, vamos a decirlo así? Porque cuando ocurre en aviones militares, como vamos a recordar un poquito, cuando ocurrió aquí el accidente de Palomares, siempre se ha especulado también con ese accidente de Huelva de que tuvieran una posible arma o una carga peligrosa. ¿Hay algo de eso?
A ver, nosotros, yo con mi primo Cristian y mi primo Rubén, tenemos un equipo de investigación y la primera vez que oímos hablar de este accidente es en la novela de Caballo de Troya, la número 10, que es El día del relámpago de JJ Benítez. Entonces, en esa novela, el escritor navarro especula con que un caza americano, un Phantom, del propio ejército americano, derriba este avión porque uno de los pasajeros sería el directivo de un proyecto secreto que llevaban los americanos referente a los viajes en el tiempo. Entonces, esto se supone que es novela. Entonces, después en la investigación, yo cuando me pongo a investigar todo el tema, esto lo investigaron los propios americanos, el ejército americano, el ejército del aire. Con lo cual, claro, si tú ves el informe oficial, Claro, es evidente. todo lo llevan a lo que a ellos les interese, no te va a parecer algo que no... Entonces, yo después de haber hecho la investigación no he encontrado nada de peso que me diga que no fue un accidente. Además, volvemos a lo mismo. Hubo un superviviente al que he entrevistado y me ha ayudado durante toda la investigación. Y él jura y perjura que no hubo nada extraño, que fue... Luego, en comparación, Gustavo, con otros accidentes que han ocurrido aquí en España, ¿por qué este ha estado casi oculto ante los medios de comunicación? No se le ha dado ese noticiero que ha ocurrido. Posiblemente en la época en la que ocurre, tanto aquí como en los Estados Unidos. Bueno, aquí teníamos el franquismo, pues controlaba un poco a lo mejor el tema de prensa. Sí que salió en periódicos de aquí, pero bueno, como salía cualquier suceso, ¿no?, que pasaba un accidente, pues le daban una cobertura y ya está. Y en Estados Unidos sale, creo que no salió en primera plana en los periódicos más importantes de aquella época, porque estaba el tema de, venía la guerra árabe-israelí, que ahora está muy de moda con lo que hemos tenido esta semana pasada, venía la guerra del Yom Kippur y también el tema de Vietnam. Creo que ya había terminado, pero estaban con el tema de recuperar a los prisioneros de guerra, heridos y todo esto, ¿no? Entonces la prensa estaba un poco como un accidente militar, muertes de militares, sacar eso en prensa no era... Estaba también el caso Watergate. Yo he estado leyendo este libro, Los Héroes de Huelva, los recomiendo a aquellos que os interesen este tipo de investigaciones. Está muy bien documentado, hay que decirlo. Pero te costó mucho conseguir la documentación del accidente. ¿Hubo alguna dificultad, algún obstáculo? A ver, yo tardé un año en conseguir todo. No. Y hay documentación en Estados Unidos que la pides y tarda en llegar. Pero yo pensé que a mí no me la iban a dar. Y el que la pidió fue el superviviente que se llama William Ray. Él la pide al Pentágono, hace un escrito y pide toda la documentación que tengan sobre él como superviviente de este accidente y tanto del accidente como de sus registros médicos, ¿vale? Entonces, ahí por una parte ya se movieron ficha. Después, aquí no se sabían los nombres de los pasajeros. O sea, en los periódicos de España, la tripulación, los nombres se publicaron, pero pasajeros ninguno. Ahí estaba un poquito ese halo de misterio. Se crea un vídeo en YouTube con una entrevista a William que regresa a España 42 años después del accidente. Regresa, o sea, la segunda vez que venía, a reencontrarse con la gente que le había salvado la vida. Y cuando vienen, mi primo Cristian y Rubén hacen un vídeo en YouTube con la entrevista que se puede, lo podéis encontrar en YouTube si alguien lo quiere ver. Y a raíz de la gente de Huelva ver este documental que habíamos hecho con la entrevista, donde especulábamos un poquito que los nombres no se habían publicado, ese misterio, ¿no?, que había ahí, uno de las personas que yo había contactado, que se llama Chasca, cuando le llamo por teléfono me dice: oye, eso que habéis dicho de que los nombres no aparecen en ningún sitio, dice, si mi hermano fue alcalde de Huelva y los nombres están en el registro de defunciones, están en el ayuntamiento de Huelva. Claro, y ahí nos quedamos todos. Claro, han muerto en Huelva, el levantamiento de cadáveres se hizo allí, pero nosotros no nos pensábamos. En este caso, cuando ocurren muchos accidentes, a veces surgen historias inexplicables en algunos sitios, algunos rumores de una supuesta, vamos a decir, manifestación extraña, fantasmal, como queramos. ¿Ha ocurrido algo en ese terreno que tú sepas? ¿Alguna leyenda, algún rumor?
A ver, que haya aparecido el tema de fantasma, no. Lo que sí que me pasó, por ejemplo, al contactar con algunos de los familiares, que claro, el ejército cuando pasa el accidente, los ataúdes los enviaron sellados, la familia no pudo ver los cadáveres. Y luego la información que les dieron a muchas de las familias era errónea, falsa o se la inventaron prácticamente. Claro. Entonces, sí que me pasó con uno de los pasajeros, que era una mujer, era periodista, y su padre era uno de los pasajeros, era un piloto de caza, de un comando de cazas antisubmarinos, de un portaaviones que había aquí en el Mediterráneo. Y ella había estado mucho tiempo intentando investigar y pidiendo información de su padre y no se la daban porque decían que estaba clasificada. Cuando yo la contacto y le cuento y le digo, ella interpreta como que su padre me había enviado, porque ella ya había guardado todas las cajas de su investigación, ya había desistido de continuar investigando. Y entonces, cuando ya había desistido, llego yo, en ese preciso instante. Entonces ella me lo cuenta así, como que un poquito ese, como mensajes de despedida, sabes que a veces pasa, ¿no? Con gente que fallece y te llegan este tipo de mensajes, ¿no? Que son subjetivos a la persona. Ella no me ha contado que ha visto nada, pero en ese aspecto, no en tema de fantasmas y eso no he visto. Sí que luego hay personajes misteriosos, por ejemplo, uno de los pasajeros era un agente de la CIA, contactado con la familia. Es la única familia que cuando yo les contacto, los libros Caballos de Troya no se han publicado en inglés, entonces en Estados Unidos no están contaminados con esta historia de que fue derribado por un caza. Son los únicos que cuando les contacto me dicen si he descubierto que el avión fue derribado no por un caza, sino ellos especulaban con si había habido alguna bomba. O sea, que fue derribado. Entonces yo indago un poquito, me comentan esto, que su tío era de la CIA, que sus padres también eran tenientes coronel, que trabajaban en el Pentágono y que en aquella época en el Pentágono se especuló con esto. Y para más INRI, para casi ya al final, creo que ya estaba para publicar el libro, me dicen que Henry Kissinger llamó al hermano a casa para darle la enhorabuena por el servicio prestado por este militar, pero es que es al único que llaman. Y encima ellos lo interpretan como que se callaran y que no hicieran más preguntas, porque ellos estaban intentando averiguar qué había pasado ahí. Y lo interpretaron como una señal de... Es interesante todo lo que nos está contando Gustavo. Pero Gustavo, ¿qué te parece? Ahora vamos a conectar con un amigo en Tenerife que nos va a contar un accidente, posiblemente la mayor catástrofe aérea de la historia, que precisamente tenemos aquí su propio libro, la Catástrofe 77, de Juanca Romero Hasman. Vamos a conectar con Tenerife. Hola Juanca, saludos desde Valencia y a San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. Bienvenidos. Para mí es un enorme placer estar en el programa Misterio en Casa. Bien, Juanca, cuéntanos qué ha pasado con aquel accidente tan trágico que ha ocurrido en Tenerife, en el aeropuerto de los Rodeos. Hubo un poquito de conspiración, muchas dudas acerca de ese accidente, sobre todo aquellos fenómenos extraños que han ocurrido posteriormente al accidente. El 27 de marzo de 1977, en el aeropuerto de Los Rodeos, actual aeropuerto Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna, aconteció el hecho más trágico vinculado al mundo de los aviones, la mayor tragedia aérea de la historia, dejando 583 víctimas mortales. Esto ocurre porque durante la jornada de ese 27 de marzo, durante la mañana, se recibe un aviso de bomba en el aeropuerto vecino de la isla de Gran Canaria. Se decide desviar los vuelos a la isla de Tenerife y, pues un aeropuerto que hay que decir no estaba preparado para esa cantidad de aviones. Se van estacionando como se va pudiendo en el aeropuerto de Tenerife y paralelamente a esto detonan la bomba en Gran Canaria. Explota en una floristería de la terminal de pasajeros. Después del caos vuelve la calma y durante ya las primeras horas de la tarde comienzan a despegar los aviones en Tenerife para ir a su destino final, Gran Canaria. Entre esos aviones, los protagonistas de esta historia, un avión holandés de la compañía KLM y un avión americano de la compañía Pan Am.
como había colapso en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto, se le pide al avión holandés que avance para su despegue por la pista principal y que al llegar a la cabecera número 30 haga un giro de 180 grados y espere el momento del despegue. Paralelamente se le pide al avión americano Pan Am que haga exactamente lo mismo, que avance por detrás del KLM, pero en este caso debe abandonar la pista principal por la salida número 3 y así facilitar el despegue del avión holandés. Hay que decirlo, ya en este momento de la tarde la visibilidad en esa zona era prácticamente nula, una niebla muy densa, habitual por otra parte en este aeropuerto. Y así se hizo. Llegó KLM a la cabecera 30, hace un giro de 180 grados y espera para despegar. De frente, sin verlo por la presencia de niebla, viene Pan Am America. KLM despega sin permiso. Ahí hay un caos, una confusión entre comunicaciones, malos entendidos, en fin, es amplio. Pero el comandante Van Santen intenta acelerar, necesita ganar tiempo ya perdido en Tenerife y despega el avión. Sigue de frente el Pan Am America. Pan Am America no abandona la pista principal por la salida número 3. El ángulo pues no es el adecuado para un gran jumbo, así es que el piloto decide seguir avanzando para abandonarla por la 4, sin saber que el avión holandés ya estaba en marcha. Lleno de combustible, un avión muy pesado le viene de frente y aún no lo ha visto. 9 segundos antes de la colisión es cuando establecen por primera vez el contacto visual. Pan Am intenta abandonar la pista, haciéndose hacia la izquierda, abandonándola. KLM, aún con un avión tan pesado, intenta levantar el vuelo, no lo consigue, colisiona con el Pan Am America. 583 víctimas mortales, solo 61 supervivientes del avión americano, insisto, convirtiéndose en la mayor tragedia aérea de la historia. Asociado a este hecho, triste hecho, luctuoso hecho histórico, se ha impregnado de misterio esa zona del aeropuerto. Se habla de apariciones, se habla de la niña de la garita, se hablan de las apariciones colectivas de la terrera del aeropuerto, de fenómenos extraños, incluso en la actual terminal del aeropuerto, extrañas sombras en uno de los baños, también extraños sonidos, ruidos, sombras en uno de los hangares. El aeropuerto de Los Rodeos es actualmente uno de los aeropuertos más seguros que hay, pero la impregnación de lo insólito, la impregnación del misterio y también hay que decirlo de los ecos del pasado sigue presente en esas pistas. El aeropuerto de Los Rodeos sigue siendo un aeropuerto con misterio. Muy bien, Juanca, pues muchas gracias. Gracias por tu testimonio y esperamos verte alguna vez de nuevo en nuestras pantallas, Misterio en Casa. Un fuerte y sincero abrazo desde la isla de Tenerife. Gustavo, ¿qué te ha parecido? El accidente de Los Rodeos, seguramente lo recordarás, Sí. Porque habrás investigado este tipo de accidentes, ¿no? Muy interesante. Hay mucha diferencia entre el accidente de Los Rodeos y el accidente de Huelva, ¿no? Supongo. Sí. Y bueno, ¿qué más nos puedes contar de ese accidente de Huelva? ¿Hay algo que se nos ha escapado por ahí? ¿Algún momento que se haya complicado la investigación? ¿O has notado quizás una falta de documentación, te han puesto a una censura, por decirlo así? Las únicas pegas que tuve en Estados Unidos no hemos tenido ninguna. La única pega que tuve es una vez averiguo que los nombres de los pasajeros están en Huelva, me pongo en contacto con el ayuntamiento de Huelva y en aquella época el alcalde que había pues me empieza a poner pegas. No sé por qué, pero bueno, me pusieron pegas. Es lo único dentro de la investigación que tardé un año para publicar el libro, pero se publica en el 2016 la versión inglesa, 2017 la española, pero yo he seguido investigando todos estos años, porque aún me quedaba contactar con más gente, he intentado conseguir las autopsias, que todavía no las he conseguido, ni siquiera pedida por un familiar, este familiar que te he dicho de la gente de la CIA, pues él mismo lo pide y no lo dan, no lo dan. Después de haber estado fallecido más de 40 años, este año hace el 50 aniversario. Y eso no lo dan. Claro, yo quería ver si las autopsias son diferentes, han hecho una autopsia genérica o qué ha pasado, cómo ha fallecido por el tema que hemos dicho, ¿no? Si fuera una conspiración,
Si es una bomba o es algo, pues puede haber restos de algo en los cuerpos que pudiera llamar la atención, ¿no? Actualmente creo que el pueblo de Huelva creo que fue reconocido, fue premiado también por la embajada. Sí. Corrígeme si me equivoco, Sí. ¿no? Fue premiado. Fue premiado por la embajada y este año el alcalde es otro alcalde, que no es el de la otra vez, y este no al revés, no ha puesto ninguna pega, se ha movido para... Una de las cosas que yo también buscaba es que la placa que se puso en aquella época, en noviembre del 73, se hace un memorial y se pone una placa donde se estrelló el avión. Pero en esa placa pone a los 24 fallecidos súbditos americanos, pero no pone sus nombres. Entonces, uno de mis objetivos al realizar la investigación era que estén los nombres de todos los fallecidos allí. Entonces, el alcalde lo movió para que se ponga una placa junto a la que había y se hizo otra. Se hizo también un evento con una charla, ¿no? Para la gente del pueblo, la gente más joven, que aunque ha sido allí también lo desconocen lo que pasó, y se ha hecho una placa más pequeña también con los nombres o en el diseño del avión para ponerla en un parque de la ciudad, y le pondrán el nombre Los Héroes de Huelva también, en honor a los fallecidos y a la gente de Huelva, no solo Antonio y Víctor, que fueron los que un poco son la luz, ¿no? y son el eje, uno de los ejes del libro, porque el accidente es lo que tú has dicho, es un avión, se estrella en Huelva y luego hay un eje que es la historia de amistad que surge de ese accidente después de tantos años. Es un caso muy interesante de conocerlo. Yo siempre he dicho que este caso había que leerlo con tranquilidad, ponerse en la piel también de los habitantes, porque estoy convencido que en ese momento del impacto seguramente se habrán quedado, digamos, atontos ante aquella situación dantesca, porque ellos no sabían realmente lo que había pasado en ese instante, en el momento que le había pasado a esa gente por la cabeza en un momento. Pues ahí entra un poquito, ellos se mueven porque en ese instante, cuando se estrella, bueno, ellos ven la explosión, claro. Había el pastor de Huelva, uno de los pastores, eran dos hermanos, Kiko, estaba en el monte. Entonces, uno de los hermanos viene y es cuando movilizan a la gente para ir para ver qué le había pasado. Porque no sabían, ellos no pensaban tampoco que era un avión, querían un misil, una bomba o algo, no sabían, ¿no? Sí. Y se movilizan un poco por eso. Y ya cuando llegan allí, claro, aquello era un mar de fuego, todo explosiones, se quedan bastante apartados, solo Antonio y Víctor se van a ver si encuentran algo. Entonces Antonio ya es cuando ve a alguien en el suelo como haciéndole así. William no sabía hablar español, lo único que se acuerda de decir no era socorro, era como gracias o algo así, ¿no? Y le decía gracias, gracias. Claro, Antonio no hablaba inglés. Entonces lo vio allí, lo cogió, se lo llevó como pudo, entre todos luego... Claro, aquel momento fue una sorpresa inesperada, algo que se le fue también de las manos, no sabían qué hacer en aquel momento. Antonio, cuando llega al hospital de Guadalajara, se desmaya, se desploma. De la adrenalina, de llevar iba sangrando todo el rato en el coche por las heridas. Víctor iba sujetándole las piernas. Cuando llega y ve que ya lo meten en el hospital en la camilla, Antonio se desploma. Que de hecho hay una anécdota muy... Pues no sé si después de todo esto que nos ha contado Gustavo y también nuestro compañero de Tenerife, Juanca Romero, ¿es seguro coger un avión? ¿Subirías con los ojos cerrados, no? Supuestamente. O después, cuando te subes al avión, seguro que te vienen muchos recuerdos, muchos detalles. Yo creo que cada uno tiene su día marcado. Entonces, yo viajo mucho y viajo mucho en avión. Y si me tiene que pasar, me pasará. Es que tampoco lo podemos evitar y tampoco vas a hacer no subir. Lo has dicho muy bien al principio del programa, ¿no? En coche hay muchos más accidentes, muchos más muertos que en el avión. ¿Te pasa en el avión? Pues bueno. Pero bueno. Bien, pues ya lo saben. Podemos coger el avión sin miedo, pero antes de coger el avión, yo siempre lo voy a decir, os recomiendo unos libros sobre catástrofes aéreas. Juanca Romero, hazme un buen trabajo de aquí, enhorabuena, y sobre todo el de nuestro invitado, el de Huelva, enhorabuena también por ese trabajo bien documentado, bien contado. Así que, Gustavo, gracias por acompañarnos en nuestra casa, contarnos un poquito sobre estos accidentes que son prácticamente desconocidos, están ahí ocultados bajo, digamos, una especie de un manto de censura, podemos decir así, para que la gente no sepa mucho, supuestamente. Sí. Gracias por tu compañía y esperamos verte. A vosotros. Seguro que volveremos.
Bien, y nosotros pues nos vamos de nuevo y os esperamos en Misterio en Casa de Alfafar Televisión.